Lunes de la Semana Santa, el Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lunes 30 de marzo de 2026. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay una imagen que no me abandona desde hace días. Una mujer arrodillada en el suelo, derramando sobre los pies de un hombre lo más valioso que tiene. No lo piensa 2 veces. No calcula, no pide permiso, rompe el frasco y lo da todo. Y el evangelista nos dice que el olor de ese perfume llenó toda la casa, toda, hasta el último rincón, hasta donde estaba sentado Judas, que también olió ese perfume aunque no quiso entenderlo. Yo quiero preguntarte hoy algo muy personal, y te pido que no lo respondas de manera automática, que no contestes con lo que crees que deberías decir, sino con lo que realmente sientes en este momento de tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que lo diste todo por Dios? No lo mejor que te sobró, no el tiempo que te quedó después de todo lo demás, no la moneda que encontraste en el fondo de la bolsa, sino todo, sin calcular, sin medir, sin pedir recibo. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa cómo estás llegando tú a esta Semana Santa. Solo una palabra, no un párrafo, no un sermón, una palabra. Puedes ser cansado, puedes ser esperanzado, puedes ser roto, puedes ser agradecido. Esa palabra me importa, porque yo sé que detrás de cada palabra hay una historia, y esa historia la conoce Dios aunque tú no la hayas contado todavía. Escríbela en los comentarios, y si este video te está bendiciendo, compártelo. Hay alguien en tu lista de contactos que necesita escuchar este mensaje hoy más que nunca. Tú ya sabes quién es. Méndeselo. Ahora bien, entremos en Betania, porque el Evangelio de hoy nos lleva a un lugar muy específico. No nos lleva a Jerusalén, que es la ciudad grande, la ciudad del poder, la ciudad donde el ruido del mundo no se detiene. Nos lleva a Betania, un pueblo pequeño, un pueblo de gente sencilla, un pueblo donde Jesús había llorado junto a una tumba y donde había hecho lo imposible. Había llamado a un muerto por su nombre y el muerto había obedecido. Betania era el lugar donde Jesús había demostrado que el amor es más fuerte que la muerte. Y ahora, 6 días antes de la Pascua, Jesús regresa allí. No va a Jerusalén todavía, va a Betania primero. Y eso me parece profundamente significativo. ¿Por qué va Jesús a Betania antes de enfrentar la cruz? Porque Betania es el lugar donde lo esperan sus amigos. Marta, María y Lázaro, 3 personas que lo amaban sin condiciones. Y Jesús, que era plenamente Dios pero también plenamente hombre, necesitaba antes de morir estar rodeado de amor.
no de discursos, no de multitudes que lo aclamaran, no de debates teológicos. Necesitaba el amor simple, concreto, real de las personas que lo conocían de verdad. Y yo pienso en esto hoy, en este lunes de Semana Santa, mientras el mundo sigue girando con sus noticias terribles. Mientras en Gaza cientos de miles de personas siguen viviendo entre escombros, hacinadas en tiendas improvisadas, con el frío del invierno metiéndose por las grietas de los refugios precarios. Mientras en Ucrania los combates no cesan y los muertos siguen sumándose en silencio. Mientras en México, en Colombia, en Venezuela, en Honduras, familias enteras lloran a sus muertos víctimas de la violencia organizada que no respeta ni a los niños. Mientras el Papa León XIV, desde Roma, levanta su voz y dice que las guerras son una vergüenza para toda la humanidad y un clamor a Dios. Mientras todo eso pasa, Jesús va a Betania. Y yo necesito que entiendas la profundidad de ese movimiento. Jesús no ignora el dolor del mundo. Jesús no voltea la cara cuando el mundo sangra. Pero Jesús sabe que antes de enfrentar la oscuridad más absoluta, antes de ser traicionado, arrestado, flagelado, coronado de espinas y colgado en una cruz, necesita llenarse de algo. Necesita llenarse de amor genuino, del amor de los que no tienen agenda, del amor de los que no quieren nada a cambio, del amor de Marta que sirve, de Lázaro que simplemente está presente, y de María que se arrodilla. Fíjate en los tres personajes de esta cena en Betania y verás tres maneras de amar a Jesús que siguen siendo absolutamente válidas hoy. Marta sirve. El Evangelio dice simplemente eso. Marta servía. No hay drama, no hay discurso, no hay reconocimiento. Marta está en la cocina, está organizando la cena, está cuidando los detalles para que Jesús esté cómodo. Y hay una tentación muy grande de subestimar ese amor. Marta siempre trabajando, qué aburrida, qué mundana, ¿cuándo aprenderá a sentarse y escuchar? Pero eso es una injusticia tremenda con Marta, porque el servicio fiel y constante, sin aplausos, sin cámaras, sin reconocimiento, es una de las formas más puras de amor que existen. ¿Cuántas Martas hay en nuestras comunidades? ¿Cuántas mujeres y hombres que llegan antes que nadie y se van después que todos, que limpian, que cocinan, que organizan, que sostienen silenciosamente la vida de los demás? Son los héroes anónimos del reino de Dios. Son las manos invisibles que mantienen encendida la lámpara de la comunidad. No los olvidemos, no los demos por sentados. Gracias, Marta. Lázaro simplemente está. Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. No hace nada espectacular. No pronuncia ningún discurso. No hace milagros. Solo está. Pero su presencia sola es un testimonio. Porque Lázaro es el hombre que había muerto y que ahora vive. Y su sola presencia en esa mesa es el evangelio más elocuente que se podía proclamar aquella noche. A veces la mejor predicación no son las palabras. A veces la mejor predicación es tu presencia. Es que tú, que has pasado por el infierno, que has estado en el fondo del pozo, que has llegado al límite de tus fuerzas, todavía estés ahí, sentado a la mesa del Señor. Tu vida transformada es el sermón más poderoso. Nunca subestimes el testimonio de tu propia resurrección. Y luego está María. María, la que rompe el protocolo, la que ignora las reglas sociales, la que hace lo que ningún otro se hubiera atrevido a hacer. María toma un frasco de perfume de nardo auténtico, un perfume que valía 300 denarios, es decir, casi el salario de un año de trabajo de un obrero ordinario, y lo derrama por completo sobre los pies de Jesús. Y no se queda ahí, hace algo todavía más escandaloso, suelta su cabellera. Una mujer decente en aquella cultura no soltaba su cabello en público. La cabellera suelta era señal de duelo, o de intimidad en el ámbito privado. Que María soltara su cabellera para limpiar los pies de Jesús en medio de una cena, delante de todos, era un acto de una humildad radical, de un amor que no le importaba lo que pensaran los demás. Y hay algo que el Evangelio dice que quiero que te quede grabado hoy. La casa se llenó con la fragancia de perfume. Toda la casa. Piénsalo. No solo el rincón donde estaba María, no solo el lugar donde estaban los pies de Jesús. Toda la casa. Cuando el amor es verdadero y generoso, no se queda encerrado en sí mismo. Tracy End.
transforma el ambiente. Llega a todos, incluso a los que no quisieron recibirlo. Eso es lo que hace el amor auténtico. Perfuma el ambiente, cambia la atmósfera, hace que hasta el aire se respire distinto. Y yo me pregunto, ¿qué fragancia estoy dejando yo en los lugares donde paso? La gente que vive conmigo, que trabaja conmigo, que comparte mi camino, ¿respira algo distinto cuando estoy presente? ¿O yo soy de los que contaminan el ambiente con el mal humor, con la queja permanente, con la crítica destructiva, con la indiferencia que enferma? Porque hay personas que entran a un lugar y lo iluminan, y hay personas que entran a un lugar y lo apagan. No tiene que ver con el talento, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con lo que llevas adentro. María llevaba adentro un amor tan grande que cuando lo derramó, toda la casa lo sintió. Pero ahora viene Judas, y Judas no puede soportar ese amor, porque el amor verdadero siempre incomoda al que vive en la falsedad. Judas abre la boca y dice, ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Suena tan razonable, suena tan solidario, suena tan progresista, suena a alguien preocupado por la justicia social. Pero el evangelista, con una honestidad que me sacude cada vez que la leo, nos descubre la verdad que Judas escondía. Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Judas era ladrón, pero no solo robaba dinero. Judas robaba también la verdad. Ponía el nombre de los pobres como escudo para sus propios intereses. Usaba el lenguaje de la compasión para esconder su codicia. Y este tipo de hipocresía no desapareció con Judas. Este tipo de hipocresía sigue viva hoy, en muchos rincones del mundo, y seamos honestos, a veces también en nosotros mismos. ¿Cuántas veces usamos el lenguaje del bien común para justificar nuestras decisiones egoístas? ¿Cuántas veces hablamos de los que sufren pero no hacemos nada concreto por ellos? ¿Cuántas veces criticamos la generosidad ajena porque nos hace sentir incómodos con nuestra propia mezquindad? Judas es un espejo muy incómodo, y precisamente por eso el Evangelio nos lo pone delante. La respuesta de Jesús a Judas es una de las frases más mal interpretadas de todo el Nuevo Testamento. Jesús dice, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Hay gente que ha leído esas palabras y ha concluido que Jesús no se preocupaba por los pobres, que Jesús le estaba dando la espalda a los marginados, que Jesús prefería los perfumes caros a los comedores solidarios. ¡Qué malentendido tan grave! Jesús no está diciendo que los pobres no importan. Jesús, que dedicó toda su vida pública a sanar a los enfermos, a alimentar a los hambrientos, a defender a los marginados, a tocar a los leprosos cuando nadie más los tocaba, no puede estar descartando a los pobres en una sola frase. Lo que Jesús está diciendo es algo mucho más profundo y mucho más urgente. Está diciendo, hay momentos únicos, irrepetibles, sagrados. Momentos que si los dejas pasar, no regresan. María entendió que ese era uno de esos momentos. María entendió que Jesús estaba a punto de morir. María entendió que su amor tenía que darse ahora, no después, no cuando fuera conveniente, no cuando le sobrara tiempo. Ahora. Y aquí hay una lección que me parece devastadora en su belleza. El amor no puede aplazarse. El amor no puede guardarse para cuando sea el momento perfecto, porque el momento perfecto nunca llega. Y los que esperamos el momento perfecto para decirle a alguien que lo amamos, para pedirle perdón a alguien que hemos herido, para abrazar a alguien que lo necesita, corremos el riesgo de llegar tarde, como llegaron tarde los que quisieron ungir a Jesús después de su muerte. María llegó a tiempo. María llegó cuando todavía era posible. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas llamar hoy? ¿Hay alguien a quien le debes una disculpa que llevas meses postergando? ¿Hay alguien a quien nunca le has dicho cuánto significa para ti? No lo dejes para después. María no dejó su perfume para después. Y mira cómo la recuerda la historia. Mira cómo la recuerda el Evangelio. Mira cómo la recuerda Jesús mismo, que en otro Evangelio dice que donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también lo que ella hizo. 2000 años después, aquí estamos hablando de María. El amor auténtico no se olvida jamás. Si estás viendo este video y hay una persona en tu corazón ahora mismo,
esa persona a la que esta reflexión te está recordando. Toma tu teléfono después de este video y escríbele. No lo pienses más. Escribió. Ese mensaje puede ser tu propio frasco de nardo. Ahora quiero detenerme en algo que el texto menciona casi de pasada, pero que me parece un detalle teológico de primer orden. Dice el Evangelio que los sumos sacerdotes deliberaban para matar también a Lázaro. No solo a Jesús, a Lázaro también. ¿Por qué? Porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Lázaro era peligroso, no porque tuviera armas, no porque encabezara una rebelión. Lázaro era peligroso porque era la prueba viviente de que Jesús era quien decía ser. Lázaro era el argumento más contundente del Evangelio. Y el poder religioso corrupto, que vivía de mantener a la gente atada al miedo, al ritualismo vacío, a la religiosidad que no transforma sino que somete, ese poder no podía tolerar que un hombre resucitado anduviera caminando por las calles. Esto también es un espejo para hoy. Hoy también hay poderes, no necesariamente religiosos, que no pueden tolerar a los que han sido transformados por el encuentro con Jesús. El testigo transformado es siempre incómodo para los que tienen interés en mantener a la gente dormida, resignada, dependiente, asustada. Tu vida transformada es un acto político en el sentido más noble de la palabra. Tu alegría en medio de la adversidad es subversiva. Tu esperanza en medio del desastre es revolucionaria. Tu amor gratuito en un mundo que solo entiende el intercambio y la conveniencia es escandaloso. Sé Lázaro. Sé el testimonio viviente de lo que Dios puede hacer con una vida. Ahora necesito hablar de la primera lectura, del libro de Isaías, porque ilumina todo lo que acabamos de ver en el Evangelio con una luz diferente, más profunda, más antigua. Isaías, siglos antes de que naciera Jesús, ya estaba describiendo al siervo que vendría. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Este siervo de Dios tiene una característica que rompe con todos los estereotipos del poder. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. En un mundo obsesionado con los que gritan más fuerte, con los que tienen más seguidores, con los que acaparan más titulares, el siervo de Dios trabaja en silencio. En un mundo donde el éxito se mide por la visibilidad, por el ruido, por el impacto mediático, el siervo de Dios avanza sin necesidad de protagonismo. Y hay una imagen del profeta que me toca el alma. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. ¿Sabes lo que es una caña resquebrajada? Es algo que ya no sirve para nada. Es algo roto, inútil, que cualquier persona razonable tiraría a la basura. Y una mecha que humea ya no da luz. Ya no alumbra nada, solo produce humo. Y sin embargo, el siervo de Dios no rompe la caña resquebrajada. No apaga la mecha que aún humea. Dios no tira a las personas rotas. Dios no descarta a las personas que ya no dan lo que daban antes. Dios no abandona al que ya no puede brillar como brillaba. Hay personas que se sienten hoy como cañas resquebrajadas. Han pasado por tanto que ya no saben si tienen algo que ofrecer. Han fracasado tanto que han llegado a creer que son un fracaso. Han decepcionado a tanta gente que han concluido que ellos mismos son una decepción. Han cometido tantos errores que se han convencido de que son un error. Y Dios les dice hoy, a través de Isaías, yo no te rompo, yo no te apago, yo te sostengo. Yo encuentro todavía en ti una llama, aunque tú no la veas. Yo veo todavía en ti una integridad, aunque esté agrietada. Eso es lo que Jesús hace con María. María llega a esa cena con su perfume. Trae lo que tiene. Y Jesús no la juzga, no la cuestiona, no le pide que primero explique su historia, que justifique por qué merece acercarse. Simplemente la recibe. Simplemente deja que su amor llegue. Simplemente hace que ese momento sea eterno. Y quiero hacer aquí una parada importante, porque me parece que este evangelio tiene algo especial que decirnos en este momento de la historia. Estamos en Semana Santa de 2026, y el mundo está, como dirían en algunos países de América Latina, en llamas. No metafóricamente. Hay guerras activas en varios continentes. El Papa León XIV lo dijo hace apenas días, con palabras que me sacudieron. Lo que les afecta, afecta a toda la humanidad.
La muerte y el dolor causados por estas guerras son una vergüenza para toda la humanidad y un clamor a Dios. Un clamor a Dios. El Papa no dijo un desafortunado accidente de la historia. Dijo un clamor a Dios. Eso significa que Dios escucha ese grito. Eso significa que el sufrimiento de las víctimas de las guerras llega a los oídos del Altísimo. En Gaza, al comenzar este 2026, cientos de miles de personas siguen desplazadas, viviendo en condiciones que ningún ser humano debería tener que soportar. Las lluvias invernales inundaron los refugios. Los caminos se convirtieron en lodazal. Los niños crecen sin poder ir a la escuela, sin poder dormir seguros, sin poder ser simplemente niños. Y hay un frágil alto al fuego que se tambalea. En Ucrania, el conflicto cumple ya más tiempo que la Primera Guerra Mundial y no hay horizonte claro de paz. En el Sahel africano, el 80% de la actividad terrorista global se concentra ahora en suelo africano. En México y en Colombia, familias enteras son destruidas por la violencia de narcotráfico. Y en Venezuela, donde nació el padre Marcos Galvis, la situación sigue siendo de una precariedad que parte el alma. ¿Y qué tiene que decirnos el Evangelio de hoy frente a toda esta realidad? Tiene mucho que decirnos. Primero, Betania existe. Betania es ese espacio donde el amor persiste aunque afuera el mundo esté ardiendo. Betania es tu familia cuando todavía se sienta a la mesa a cenar juntos. Betania es tu comunidad de fe cuando se reúne no para aparentar sino para sostenerse mutuamente. Betania es ese amigo que llama sin que tú lo hayas pedido porque sintió que necesitabas escuchar una voz amiga. En medio de todos los Jerusalenes del mundo, con todo su ruido y su violencia y su política y su poder corruptor, necesitamos encontrar nuestra Betania. Necesitamos ese lugar donde podemos ser simplemente nosotros, con nuestras heridas y con nuestros perfumes, frente a Jesús. Segundo, el perfume de María no resolvió los problemas del mundo. No terminó con la pobreza. No detuvo la conspiración de los sumos sacerdotes. No impidió la crucifixión. Pero hizo algo que ningún plan político, ningún ejército, ningún acuerdo diplomático pudo hacer esa noche. Llenó la casa de fragancia. Creó un momento de belleza en medio del horror que se aproximaba. Y ese momento de belleza fue recordado, fue preservado, fue transmitido de generación en generación hasta llegar a ti hoy, 2000 años después. No subestimes los gestos pequeños. No subestimes el acto de amor que tú puedes hacer hoy, aunque parezca insignificante frente a la magnitud del sufrimiento del mundo. Tu oración por las víctimas de la guerra es tu frasco de nardo. Tu donación para un comedor solidario es tu frasco de nardo. Tu sonrisa al vecino que sabes que está pasando por un mal momento es tu frasco de nardo. Tu decisión de perdonar en lugar de guardar rencor es tu frasco de nardo. Tu fidelidad al cónyuge en tiempos de dificultad es tu frasco de nardo. Cuando lo derramas, cuando lo ofreces sin calcular, cuando lo das sin esperar que te lo devuelvan, la fragancia se extiende y nunca sabes hasta dónde llega. Tercero, el amor tiene sus momentos únicos. 6 días antes de la Pascua. 6 días. Jesús iba a morir en menos de una semana. María lo sabía de alguna manera. Lo sentía en el alma aunque no pudiera explicarlo racionalmente. Y por eso no esperó. Por eso no dijo, cuando pase la Pascua, cuando todo esté más tranquilo, cuando encuentre el momento adecuado, le demostraré cuánto lo amo. No, lo hizo ahora, 6 días antes de la Pascua. Y yo te pregunto, ¿cuántos días antes de tu propia Pascua estás tú? No lo sabemos. Ninguno de nosotros conoce el número de días que le quedan. Por eso esta Semana Santa no puede ser como las demás. Esta Semana Santa no puede ser solo una tradición que repetimos automáticamente. Esta Semana Santa tiene que ser el momento en que derramemos nuestro perfume, en que soltemos nuestra cabellera, es decir, en que bajemos todas las defensas, en que dejemos de aparentar, en que lleguemos a los pies de Jesús tal como somos y le digamos, Señor, aquí está lo más valioso que tengo. No lo guardo para después. Te lo doy ahora. Me gustaría pedirte algo aquí, en este punto de la reflexión. Si estás creciendo espiritualmente con estas meditaciones diarias, si el Evangelio de cada día está ayudando a transformar tu corazón, comparte este canal con alguien que lo necesite. Dale like a este video para que el algoritmo permita que llegue a más personas.
Y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna reflexión durante esta Semana Santa, que es el momento más sagrado del año litúrgico. Tu gesto de compartir puede ser el frasco de nardo que alguien más estaba esperando. Ahora bien, hay algo que quiero explorar más profundamente, y es la figura de Judas en este relato. Porque Judas no es simplemente un villano de caricatura. Judas es una advertencia. Judas es una imagen de lo que le pasa a una persona cuando se acerca a Jesús por motivos equivocados. Cuando sigue a Jesús pero en su corazón está siguiendo sus propios planes, sus propias expectativas, su propia agenda. Judas llevaba ya tiempo al lado de Jesús. Había escuchado los mismos sermones que los demás. Había visto los mismos milagros. Había comido el mismo pan. Había caminado por los mismos caminos. Y sin embargo, su corazón estaba cerrado. Su corazón estaba ocupado con otras cosas. Y cuando una persona lleva el nombre de discípulo pero su corazón está ocupado con otras cosas, la presencia de un amor verdadero le resulta insoportable. Por eso Judas no puede soportar lo que hace María. Porque el amor generoso y gratuito de María es el juicio más severo sobre la mezquindad de Judas. No con palabras, no con acusaciones, solo con el olor del perfume, solo con la imagen de una mujer arrodillada que da todo lo que tiene. Eso fue suficiente para que Judas sintiera en el fondo de su alma el vacío de lo que él nunca había dado. Hay personas que se alejan de la iglesia, que se alejan de la fe, no porque hayan encontrado argumentos intelectuales convincentes contra la existencia de Dios, sino porque la fe verdadera les resulta demasiado exigente, porque el amor gratuito les resulta demasiado radical, porque la entrega total les resulta demasiado costosa. Y entonces, para no sentir la incomodidad de ese amor que los juzga sin palabras, prefieren destruirlo, prefieren criticarlo, prefieren ponerle precio. ¿Por qué no se vendió ese perfume? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los que le ponemos precio al amor de otros? ¿Cuántas veces hemos criticado la generosidad ajena porque nos incomodaba? ¿Cuántas veces hemos dicho, eso es un exceso, eso es un desperdicio, eso no es razonable, cuando en realidad lo que sentíamos era la vergüenza de nuestra propia tacañería? Judas es un espejo, y los espejos, cuando son honestos, no siempre nos gustan. Pero hay algo más que quiero decir sobre Judas. Y es algo que pocas veces se dice. Judas también estaba en esa casa esa noche. Judas también olió el perfume. A Judas también le llegó la fragancia. Y sin embargo, la cerrazón de su corazón fue tal que ni siquiera el perfume más caro del mundo pudo abrir lo que él había decidido mantener cerrado. Esto es una verdad que hay que decir con toda claridad. La gracia de Dios llega a todos. El amor de Dios es universal. El perfume de Dios llena toda la casa. Pero el amor de Dios respeta la libertad humana. Dios no entra por la fuerza. Dios no perfuma a quien no quiere ser perfumado. Dios llama, propone, espera. Y somos nosotros los que decidimos si abrimos o cerramos el corazón. En esta Semana Santa, la pregunta que Dios nos hace no es si somos buenos o malos. No es si tenemos o no una larga lista de pecados. La pregunta es mucho más simple y mucho más profunda. ¿Está tu corazón abierto o cerrado? ¿Estás dispuesto a dejar que el amor de Dios entre? Aunque te transforme, aunque te cambie, aunque te lleve a lugares que no habías planeado. Porque el amor que transforma siempre cuesta algo. María dio su perfume. Lázaro dio su muerte. Marta dio su servicio. Y Jesús iba a dar su vida en menos de 6 días. El amor verdadero siempre cuesta algo. Y la pregunta no es si puedes permitirte ese costo. La pregunta es si puedes permitirte no pagarlo. Ahora quiero hablarte de algo que me parece esencial en esta meditación y que tiene que ver con el tiempo litúrgico que estamos viviendo. Estamos en Semana Santa. Hoy es lunes. Mañana será martes. Y paso a paso, día a día, estamos caminando hacia el Viernes Santo, hacia la oscuridad de la cruz y luego hacia la madrugada del domingo de resurrección. Este es el tiempo más sagrado del año cristiano. Este es el corazón de nuestra fe. Y sin embargo, para muchos de nosotros, la Semana Santa pasa como cualquier otra semana, con los mismos problemas, las mismas rutinas, los mismos enfados, las mismas preocupaciones. Y el misterio pascual queda como un telón de fondo que no llega a tocarnos de verdad. Y yo creo que el Evangelio de hoy nos invita a hacer exactamente lo contrario. Nos invita a hacer lo que hizo María, parar.
Erodornos. Romper el frasco. Derramar lo más valioso que tenemos sobre los pies del Señor. Y dejar que la fragancia llene toda la casa. ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Qué significa para ti, en tu vida concreta, con tu historia particular, romper tu frasco de nardo esta Semana Santa? Tal vez significa tomarte un tiempo real, sin el celular, sin la televisión, sin el ruido de fondo, y sentarte en silencio frente a Dios. No para pedirle cosas, no para recitar oraciones aprendidas de memoria, sino simplemente para estar, como Lázaro que simplemente estaba a la mesa, y dejar que Él te mire, y dejar que su mirada te toque donde más duele y donde más amas. Tal vez significa que esta Semana Santa te confieses, no como un trámite religioso, no para cumplir el precepto, sino como el acto más radical de humildad, arrodillarte y decir: he fallado, me he alejado del camino, necesito que me limpies. La confesión es el frasco de nardo que rompemos cuando reconocemos que somos polvo y que sin él no somos nada. Tal vez significa que esta Semana Santa hagas una llamada que llevas tiempo postergando, que visites a alguien que lleva tiempo esperándote, que escribas una carta, aunque sea un mensaje de texto, a alguien a quien le debes una disculpa o unas palabras de amor que nunca llegaron. Tal vez significa que esta Semana Santa te acerques a alguien que está sufriendo, no con grandes discursos, no con soluciones perfectas, sino simplemente con tu presencia, como Lázaro que estaba a la mesa. Tu presencia puede ser el regalo más grande que le das a alguien que está solo. Y tal vez significa que esta Semana Santa decidas, de una vez y para siempre, parar de vivir la fe de manera tibia, calculada, mezquina, y te decidas a vivirla como María, derramando todo, sin medir, sin calcular el costo, sin pedir recibo, con la certeza de que lo que se da por amor nunca se pierde. Quiero detenerme un momento más en el gesto de María, porque creo que todavía no hemos agotado todo lo que tiene que decimos. Cuando María unge los pies de Jesús, hace algo que normalmente se hacía con la cabeza. En la cultura de ese tiempo, ungir la cabeza de alguien era el gesto de honor más alto que se le podía tributar a un rey, a un profeta, a un sacerdote. Era el gesto de la consagración. Era el gesto que decía: tú eres el ungido, el elegido, el que ha sido apartado para una misión sagrada. Y sin embargo, María unge los pies. ¿Por qué los pies? Porque María, en su sabiduría interior que venía de la contemplación y no del estudio, comprendía algo que los discípulos todavía no habían asimilado. Jesús no venía a ser coronado rey al estilo de los reyes de este mundo. Jesús venía a servir. Jesús venía a lavar pies. Jesús venía a ponerse en el último lugar para levantar a los que estaban en el fondo. Y al ungir sus pies, María estaba diciendo con el lenguaje del cuerpo lo que ninguna teología de aquel tiempo había sido capaz de articular todavía con palabras. El Mesías que el mundo esperaba no era el conquistador victorioso, sino el siervo que sufre. El siervo que Isaías había descrito siglos antes. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. El Mesías de Isaías es el Mesías que trabaja en silencio, que avanza sin propaganda, que transforma sin violencia. Y eso es exactamente lo que Jesús va a hacer en los días que siguen a esta cena en Betania. Va a entrar a Jerusalén, no en un carro de guerra, sino sobre un burro. Va a lavar los pies de sus discípulos. Va a dejarse arrestar sin resistencia. Va a morir sin defenderse. El rey más poderoso de la historia del mundo va a morir como un criminal, sin nombre, en una colina a las afueras de la ciudad. Y esa muerte va a ser la victoria más grande que el mundo ha conocido jamás. Y María, con su gesto, con su perfume, con su cabellera suelta sobre los pies del Señor, lo estaba preparando para eso. Lo estaba ungiendo no para la gloria, sino para la sepultura. Jesús mismo lo dice: esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. María preparó a Jesús para morir. Y en ese gesto hay una profundidad teológica que me deja sin palabras. Nosotros también estamos llamados, en cierta manera, a preparar a Cristo para que entre en los espacios más oscuros del mundo. ¿Cómo? Con nuestro amor, con nuestra presencia, con nuestra fidelidad. Cada vez que amamos sin cálculo, cada vez que servimos sin esperar reconocimiento, cada vez que perdonamos cuando sería mucho más fácil guardar rencor.
Cada vez que elegimos la paz cuando el mundo a nuestro alrededor está eligiendo la guerra. Cada vez que hacemos eso, estamos ungiendo los pies de Jesús. Estamos preparando el camino del Señor. Estamos haciendo lo que María hizo en Betania. Y la fragancia de ese amor se extiende. Llega a los lugares más inesperados. A veces no lo vemos. A veces actuamos con generosidad y no recibimos ningún tipo de respuesta visible. Y podemos desanimarnos. Podemos pensar que nuestro esfuerzo no sirvió para nada. Pero el Evangelio nos dice que la fragancia del perfume de María llenó toda la casa. No solo el rincón donde estaba María. No solo el espacio donde estaban los pies de Jesús. Toda la casa, incluyendo los rincones que no podías ver desde donde estabas. Tu amor hace eso. Tu oración hace eso. Tu servicio fiel hace eso. Aunque no puedas ver el resultado inmediato. Aunque no recibas ningún aplauso. Aunque pase mucho tiempo antes de que alguien te diga: lo que hiciste por mí en aquel momento cambió mi vida. El amor es como el perfume. No siempre sabes dónde llega, pero llega. Permíteme ahora llevarte a un aspecto del texto que tiene que ver con la identidad de los que amaban a Jesús en Betania. Marta, María y Lázaro no eran personas poderosas. No eran gente de alcurnia. No eran sacerdotes, ni escribas, ni jefes de sinagoga. Eran gente del pueblo. Una familia de Betania, un pueblo pequeño. Y sin embargo, Jesús elige ir a su casa 6 días antes de la Pascua. Jesús elige pasar esas últimas horas de relativa calma con ellos. No con los discípulos más célebres. No con los líderes religiosos. Con una familia sencilla de un pueblo sin importancia. Esto me parece un mensaje poderosísimo para todos los que alguna vez se han sentido insignificantes ante Dios. Para todos los que alguna vez han pensado: yo no soy nadie. ¿Para qué va a fijarse Dios en mí? Hay gente mucho más importante, mucho más santa, mucho más elocuente, mucho más preparada. Jesús elige Betania. Jesús elige la sencillez. Jesús elige el amor sincero de la gente común sobre la pompa religiosa de Jerusalén. Y esto tiene que decirte algo hoy. Si tú eres una persona sencilla, sin grandes títulos, sin grandes reconocimientos, si eres una madre de familia que lleva adelante su hogar con el esfuerzo del día a día, si eres un trabajador que viene del trabajo agotado y aún así intenta mantener su fe, si eres un joven que está buscando su camino en medio de una sociedad que no le da muchas pistas claras, si eres un anciano que siente que el mundo ya lo fue dejando atrás, si eres cualquiera de esas personas que a veces siente que su lugar en el mundo es insignificante, Betania es para ti. Jesús va a Betania. Jesús va a donde está el amor verdadero. Y si tú tienes ese amor, aunque sea imperfecto, aunque sea pequeño, aunque venga envuelto en las limitaciones de tu vida concreta, Jesús está dispuesto a cenar en tu mesa esta noche. Hay algo más que quisiera explorar, y tiene que ver con la reacción de la multitud que se menciona al final del pasaje. Dice el Evangelio que una gran multitud de judíos acudió a Betania, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro. La curiosidad los movía. El espectáculo los atraía. Querían ver al muerto resucitado. Querían ver al hombre que había salido de la tumba. Y eso es comprensible desde un punto de vista humano. Lo extraordinario atrae. Lo milagroso genera expectativa. Lo que desafía las leyes de la naturaleza produce asombro. Pero hay una pregunta que me hago cuando leo ese texto. ¿Cuántos de esos que vinieron curiosos a ver a Lázaro se quedaron para siempre junto a Jesús? ¿Cuántos pasaron del asombro momentáneo a la fe transformadora? ¿Cuántos de esa multitud que corrió a ver al resucitado estarían también en la multitud que días después gritaría: crucifícalo? Porque hay una diferencia enorme entre ser espectador de los milagros de Dios y ser discípulo de Jesús. Los espectadores van y vienen. Los espectadores están ahí cuando el espectáculo es interesante y desaparecen cuando la cosa se complica. Los espectadores aplauden la entrada de Jesús a Jerusalén en domingo y piden su crucifixión el viernes. Los discípulos, en cambio, permanecen. Los discípulos, aunque llenos de miedos y de contradicciones, aunque tropiecen y caigan, aunque a veces corran como los demás, finalmente regresan. Porque la fe no es una emoción. La fe es una decisión que se renueva cada día. ¿En cuál de los dos grupos estás tú? ¿Eres espectador o discípulo? ¿Vienes a la fe cuando las cosas van bien y te alejas cuando las cosas se complican? ¿O has tomado la decisión,
imperfecta y lenta pero real, de quedarte junto a Jesús aunque no entiendas todo lo que está pasando? Esta Semana Santa es un momento privilegiado para hacerse esa pregunta con honestidad, no para juzgarse con dureza, no para flagelarse espiritualmente, sino simplemente para mirar con claridad dónde está tu corazón y decidir, si es necesario, dar un paso hacia adelante. Y mientras reflexionamos en esto, me parece importante que hablemos también del papel que tiene la comunidad en todo esto. María no ungió los pies de Jesús a solas. Lo hizo en el contexto de una cena, de una reunión, de una comunidad. Marta servía. Lázaro estaba presente. Jesús estaba al centro. Había una mesa compartida. Había un espacio donde todos estaban juntos. La fe cristiana no es una fe solitaria. No es una relación privada entre yo y Dios que no necesita de nadie más. La fe cristiana nace en comunidad, crece en comunidad y fructifica en comunidad. Y en un tiempo como el nuestro, donde el individualismo es la ideología dominante, donde se nos dice que cada uno puede construir su propia verdad, su propio camino, su propia espiritualidad personalizada a medida, la Iglesia propone algo radicalmente diferente: la mesa compartida, el pan partido, la oración en común, el amor que se expresa en el servicio concreto a los hermanos. Yo sé que la Iglesia está lejos de ser perfecta. Lo sé muy bien. Sé que hay heridas, que hay escándalos, que hay personas que han sido lastimadas dentro de la institución eclesial. Y eso no se puede ignorar ni minimizar. Pero también sé que la Iglesia, con todas sus imperfecciones, sigue siendo el cuerpo de Cristo en el mundo. Sigue siendo el espacio donde el Evangelio se proclama, donde los sacramentos se celebran, donde los pobres son servidos, donde los rotos son acogidos. Y abandonar ese espacio porque es imperfecto sería como abandonar una familia porque tiene conflictos. Todas las familias los tienen. La solución no es irse. La solución es trabajar, con amor y con paciencia, para que la familia sea más fiel a lo que está llamada a ser. En América Latina, donde vive la mayoría de los que siguen este canal, la Iglesia ha sido históricamente un espacio vital de identidad cultural y espiritual. Desde los mártires de las primeras décadas de la evangelización hasta los santos y beatos de los siglos más recientes, la Iglesia latinoamericana ha producido testigos extraordinarios de la fe. Monseñor Romero, que murió a manos de los asesinos mientras celebraba la misa. Los mártires de El Salvador. Los catequistas indígenas que dieron su vida en Guatemala. Los curas de barrio en Argentina, en Brasil, en Colombia, que literalmente pusieron su cuerpo entre la violencia y la comunidad. Todo ese torrente de amor gratuito, de servicio sin condiciones, de entrega radical, todo eso es también el perfume de nardo de la Iglesia latinoamericana. Y su fragancia llena la historia. Somos herederos de ese perfume. Somos herederos de esa tradición de amor radical. Y tenemos la responsabilidad de no dejar que se disipe. Tenemos la responsabilidad de ser, en nuestra generación, los que rompen el frasco y lo derraman todo, para que la casa de la historia, la casa de la humanidad, pueda seguir oliendo a Cristo. Quiero tocar ahora un aspecto del Evangelio que me parece que tiene una actualidad devastadora: la conspiración de los sumos sacerdotes para matar a Lázaro. Porque en esa conspiración veo reflejada una dinámica que sigue muy viva en el mundo de hoy. Los sumos sacerdotes no querían matar a Lázaro porque Lázaro fuera una persona malvada. No tenían nada personal contra él. Lo querían matar porque su existencia contradecía el sistema de poder que ellos habían construido. Su vida era demasiado elocuente. Su resurrección era demasiado convincente. Y en el mundo de los que ejercen el poder de manera corrupta, cuando la verdad es demasiado convincente, la solución no es dejarse convencer. La solución es eliminar a la verdad. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia de una manera que hace llorar. Arzobispos asesinados en el altar. Sacerdotes desaparecidos en las dictaduras latinoamericanas. Periodistas ejecutados por informar sobre los crímenes del narco. Activistas por los derechos humanos encarcelados en países donde los derechos humanos son solo una promesa en papel. Líderes comunitarios amenazados de muerte por defender el territorio de sus comunidades indígenas. El patrón se repite. Cuando el testimonio es demasiado poderoso, el poder corrupto intenta silenciarlo. Pero aquí está la buena noticia. La noticia que hace que valga la pena seguir. El testimonio no se puede matar definitivamente.
Matan a Lázaro, pero sigue habiendo personas que creen. Crucifican a Jesús, pero resucita al tercer día. Silencian a los profetas, pero sus palabras siguen vivas en las páginas de las Escrituras miles de años después. Asesinan a los mártires, pero su sangre sigue siendo semilla de nuevos creyentes. El poder puede matar el cuerpo, pero no puede matar la verdad. No puede matar el amor. No puede matar la esperanza. Y esto es exactamente lo que necesitamos recordar en este tiempo de oscuridad histórica. Cuando las noticias son tan pesadas que parece que el mal tiene la última palabra. Cuando los conflictos no cesan y la violencia no disminuye y la injusticia parece instalada de manera permanente. Cuando los poderosos del mundo hacen lo que quieren y los débiles pagan el precio. Cuando parece que la historia está yendo en la dirección equivocada. El Evangelio de esta Semana Santa nos dice: la historia no termina en el Viernes Santo. La historia termina en el Domingo de Resurrección. Y mientras esperamos ese domingo, somos llamados a vivir ya ahora la fragancia de perfume de María. A crear ya ahora, en el presente oscuro, espacios de amor y de esperanza y de servicio que anticipen la victoria definitiva del bien. Esto no es ingenuidad. Esto no es mirar hacia otro lado. Esto es lo más radical que existe. Creer, contra toda evidencia aparente, que el amor tiene la última palabra. Creer que la muerte no es el final. Creer que Lázaro sale de la tumba. Creer que el mismo Dios que resucitó a su Hijo puede resucitar también las situaciones más sin salida de nuestras vidas y de nuestro mundo. ¿Puedes creer eso hoy? ¿Puedes creer eso aunque tu situación personal parezca una tumba sellada? ¿Puedes creer eso aunque el sufrimiento de los que amas te pese como una piedra en el pecho? ¿Puedes creer eso aunque el mundo a tu alrededor huela a derrota y no a perfume de nardo? Si puedes, si en algún rincón de tu corazón todavía arde esa llama de fe, no la apagues. Cuídala, alimentala, compartela, porque esa llama es lo más valioso que tienes. Esa llama es lo que hace que Isaías todavía tenga sentido después de miles de años. No apagará la mecha que aún humea. Dios no apaga las llamas pequeñas. Dios las cuida y las hace crecer. Me parece importante, en este punto, hablar de algo que ha estado implícito en toda nuestra reflexión, pero que quiero decir con toda claridad: la intimidad con Dios. Lo que ocurre en Betania es una escena de intimidad, no de liturgia pública, no de ceremonia oficial. Es una cena entre amigos. Es un espacio privado donde las reglas del protocolo social se suspenden y solo importa el amor. María puede hacer lo que hace, puede soltar su cabellera y ungir los pies de Jesús, precisamente porque está en un espacio de intimidad, en un espacio donde no está actuando para la galería, en un espacio donde solo le importa a Él. ¿Tienes tú ese espacio en tu vida? ¿Tienes un espacio, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, donde puedes estar con Dios sin actuar para nadie? Un espacio donde puedes ser tú mismo, con tus dudas y tus miedos y tus esperanzas, sin tener que mantener ninguna apariencia de perfección espiritual. Porque hay una enfermedad que afecta a muchas personas religiosas, y es la enfermedad de la religiosidad exterior sin intimidad interior. Se cumplen todas las prácticas. Se va a misa, se reza el rosario, se ayuda en la parroquia, se participa en los grupos. Pero adentro, en el fondo del corazón, hay un desierto. Hay una distancia con Dios que nadie ve desde afuera. Y esa distancia duele. Y esa distancia agota. Y esa distancia, si no se trabaja, termina convirtiendo la fe en una carga pesadísima en lugar de en la libertad que el Evangelio promete. El antídoto es volver a Betania. Es volver al espacio de la intimidad. Es cerrar la puerta, como dice Jesús en otro lugar del Evangelio, y estar a solas con el Padre. Es dejar que el amor de Dios entre, sin prisa, sin agenda, sin lista de cosas que pedir. Solo estar, como Lázaro que estaba a la mesa. Solo ofrecer lo que tienes, aunque sea poco, aunque sea imperfecto, como María con su perfume. Esta Semana Santa te invito a crear ese espacio, aunque sea 10 minutos al día, aunque sea en el baño con la puerta cerrada porque no hay otro lugar en tu casa donde puedas estar solo, aunque sea en el carro antes de entrar a trabajar. Un espacio donde puedas decirle a Dios: aquí estoy yo, con todo lo que soy y todo lo que no soy, contigo. Y aquí quiero añadir algo que me parece hermoso y que completa el cuadro del Evangelio de hoy. La casa de Betania. Esa noche,
olía a nardo. Y el nardo, en la tradición bíblica, tiene una presencia muy significativa. En el Cantar de los Cantares, el libro bíblico que celebra el amor esponsal en toda su plenitud, el amado dice a la amada: mientras el rey reposaba en su lecho, mi nardo derramó su fragancia. El nardo es el perfume del amor más íntimo, más profundo, más total. El nardo es el símbolo de un amor que no se reserva nada, que se entrega completamente, que perfuma no solo el momento, sino la memoria de todos los que estuvieron presentes. Cuando María unge los pies de Jesús con nardo, está recreando la imagen del amor esponsal del Cantar de los Cantares. Está diciendo, con el lenguaje del símbolo que la Biblia conoce tan bien, que su amor por Jesús es total, íntimo, exclusivo, que no hay nadie más, que no hay nada más importante, que todo lo demás puede esperar, que el único lugar donde ella quiere estar ahora mismo es aquí, a los pies de Él. Y ese amor de María, es una imagen del amor al que todos los creyentes estamos llamados. No un amor sentimental y vaporoso, no un amor de domingo que desaparece el lunes, un amor que perfuma toda la semana, un amor que cambia la atmósfera del lugar donde vives, un amor que hace que quienes te rodean, aunque no sean creyentes, puedan intuir que hay algo diferente en ti, algo que huele a Dios. ¿Puede la gente que vive contigo, que trabaja contigo, que te conoce de cerca, percibir esa fragancia? ¿Hay en tu vida un olor a Cristo que no se pueda ignorar? ¿O eres de los que, como Judas, conocen a Jesús de cerca pero no huelen a Él? Esta es la pregunta que esta semana Santa nos hace el Evangelio de Juan. No una pregunta teológica abstracta, una pregunta concreta, personal, urgente. ¿Hueles a Cristo? Si este canal de reflexiones diarias ha sido para ti un espacio donde has podido acercarte más a la palabra de Dios, te pido que hagas una cosa muy concreta ahora mismo. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones para no perderte ninguna reflexión durante esta Semana Santa. Y comparte este video con al menos una persona. No con 10, con una. Con esa persona que tú ya sabes que necesita escuchar esto hoy. Tu gesto de compartir puede ser el nardo que alguien más estaba esperando para acercar su corazón a Dios en esta semana más sagrada del año. Quiero regresar por un momento, antes de cerrar, a la imagen con la que abrimos. Una mujer arrodillada, derramando su perfume, con su cabellera suelta sobre los pies de un hombre que va a morir dentro de 6 días. Y quiero que te quedes con esa imagen porque es, a mi juicio, la imagen más poderosa de toda la Semana Santa. Más poderosa incluso que la imagen de la cruz. No porque la cruz sea menos importante, la cruz es el centro de todo, sino porque la imagen de María en Betania nos muestra algo que la cruz, por sí sola, puede llevar a malentender. La cruz puede llevar a pensar que Dios es un Dios que exige sufrimiento, que la fe es una religión de dolor, que lo que agrada a Dios es el sacrificio y más sacrificio. Y hay personas que han vivido la fe cristiana de esa manera, como una exigencia permanente de negación de sí mismas, como una obligación de sufrir para merecer algo, como una larga penitencia que nunca termina. Esa no es la fe del Evangelio. Esa es una deformación de la fe. El Evangelio nos muestra que antes de la cruz está Betania. Antes del sacrificio está el amor. Antes de la entrega está la intimidad. Antes del Viernes Santo está el lunes en casa de los amigos, con el olor del nardo llenando el ambiente, con el amor que se da sin calcular y que perfuma toda la historia. Dios no busca el sufrimiento de sus hijos por el sufrimiento mismo. Dios busca el amor de sus hijos. Y cuando ese amor es verdadero, cuando ese amor es generoso, cuando ese amor es tan pleno que está dispuesto a darlo todo, a veces ese amor lleva al sufrimiento, como llevó a Jesús a la cruz. Pero el sufrimiento no es el objetivo. El amor es el objetivo. Y el sufrimiento es, a veces, el precio que el amor paga en un mundo donde el amor es contrariado. Esto cambia todo. Esto cambia la manera en que enfrentamos el dolor de nuestras propias vidas. Cuando sufres, no lo haces porque Dios te esté castigando. Cuando sufres, lo haces en el contexto de un amor que es más grande que el sufrimiento. Y ese amor, si lo acoges, si te dejas tocar por él, transforma el sufrimiento sin necesariamente quitarlo. Lo transforma de algo que destruye en algo que purifica. Lo transforma de algo sin sentido en algo que, aunque no entiendas exactamente cómo,
Forma parte de una historia más grande. María entendió esto. Por eso pudo arrodillarse y dar lo más valioso que tenía justo cuando el mundo estaba a punto de caer sobre Jesús con toda su violencia. No esperó a que pasara la tormenta. No esperó a que todo estuviera resuelto. Dio en medio de la oscuridad que se aproximaba. Y ese dar en medio de la oscuridad que se aproximaba es el acto de fe más profundo que podemos imaginar. ¿Puedes tú dar así? ¿Puedes tú amar así? ¿Puedes ofrecer lo que tienes, aunque el momento no sea el ideal? Aunque tu situación personal no sea perfecta, aunque el mundo a tu alrededor esté convulsionado, puedes romper tu frasco aunque sepa que parte del perfume se va a perder, que no todo va a tener el resultado que esperas, que habrá Judas que te van a cuestionar y a criticar. Si puedes, si en algún rincón de tu corazón hay esa disponibilidad, aunque sea pequeña, aunque sea temblorosa, entonces eres ya un poco María. Y Jesús dice de ti lo mismo que dijo de ella, que donde sea que se proclame el Evangelio en el mundo entero, será recordado lo que has hecho. Que así sea, que esta Semana Santa sea, para cada uno de nosotros, una nueva Betania, un nuevo comienzo, un nuevo frasco de nardo derramado sobre los pies del Señor. Amén. Y antes de terminar, hay algo que quiero decirte con el corazón en la mano, con la sencillez del que habla no desde un estrado sino desde la propia experiencia de fe. Yo sé que muchos de los que están escuchando esto no tienen la vida resuelta. Sé que hay personas que están aquí, en este momento, con el corazón partido. Que hay personas que están pasando por una separación que no querían, por una enfermedad que no esperaban, por una pérdida económica que los dejó sin saber cómo van a pagar el siguiente mes. Sé que hay jóvenes que no encuentran trabajo, que no ven futuro claro, que están en un momento de oscuridad profunda y no saben muy bien cómo salir. Sé que hay padres de familia que están desesperados porque sus hijos se alejaron y no saben cómo recuperar esa relación. Sé que hay personas mayores que sienten que la soledad se va haciendo más grande con cada año que pasa. Para todos ellos, para todos ustedes, el Evangelio de hoy tiene un mensaje especial. Jesús no elige, para sus últimos días antes de la cruz, estar en los palacios de los poderosos. Jesús elige Betania. Jesús elige la casa sencilla de sus amigos. Jesús elige estar donde hay amor real, aunque imperfecto. Donde hay heridas, aunque ya en proceso de sanación. Donde hay personas ordinarias que le ofrecen lo que tienen. Y eso le basta. Eso le basta completamente. A Dios le basta con lo que tú tienes. No necesitas ser perfecto para acercarte a Él esta Semana Santa. No necesitas tener resuelta tu teología. No necesitas haber terminado de procesar tus dudas. No necesitas haber superado todos tus miedos. Solo necesitas traer lo que tienes, como María trajo su frasco, y dejarlo a sus pies. Y confiar en que Él sabrá qué hacer con eso. Hay una última cosa que quiero mencionar, y es algo que el texto del Evangelio dice en el comienzo y que puede pasar desapercibido si no se presta atención. 6 días antes de la Pascua. 6 días. En la tradición bíblica judía, el número 6 es el número del trabajo, de la labor humana, de los días de la creación antes del descanso. Y Jesús llega a Betania 6 días antes de la Pascua. Es decir, llega al comienzo del camino que lo llevará a la cruz y a la resurrección. Llega al inicio de la semana que lo cambiará todo. Y lo primero que hace no es entrar en acción, no es comenzar su discurso de despedida, no es organizar la resistencia. Lo primero que hace es sentarse a la mesa con sus amigos y dejarse amar. Eso dice algo muy importante sobre la espiritualidad cristiana. Antes de la acción viene el amor. Antes del servicio viene la comunión. Antes de salir a cambiar el mundo hay que dejarse tocar por el amor de Dios. Y el amor de Dios nos llega muchas veces a través del amor de las personas concretas que nos rodean. A través de la mano que se tiende cuando estamos cayendo. A través de la palabra que llega en el momento exacto. A través del abrazo que no necesita ninguna explicación. A través del perfume de nardo de una mujer que ama sin medir. Permite que alguien te ame así esta Semana Santa. Permite que el amor de Dios llegue a ti a través de las personas que Él ha puesto en tu camino. No bloquees ese amor. No lo rechaces por orgullo o por miedo o por la convicción de que no lo mereces. Lo mereces. No porque seas perfecto. Lo mereces porque eres hijo de Dios. Y los hijos de Dios merecen ser amados. Siempre, sin condición, sin importar el pasado,
sin importar los errores, sin importar las veces que fallaron. Eso es lo que dice el Evangelio de este lunes de Semana Santa. Eso es lo que huele en la casa de Betania cuando María rompe su frasco de nardo. Eso es lo que el Señor quiere que llevemos con nosotros en estos días. La certeza de que somos amados, la valentía de amar sin calcular y la esperanza de que el amor tiene la última palabra. Siempre, gloria a ti, Señor Jesús. Hay una tradición hermosa en muchas comunidades católicas de América Latina de visitar, durante la Semana Santa, los monumentos en las iglesias, de rezar el Vía Crucis, de asistir a los oficios litúrgicos de estos días santos. Yo te invito a hacer eso esta semana, a participar de los ritos sagrados de la Semana Santa de tu comunidad, a ir con tu familia a la misa del Jueves Santo, al Vía Crucis del viernes, a la vigilia pascual del sábado, no como espectador, no como turista de la fe, sino como participante activo, como María que entra a la sala con su frasco de nardo, con la disposición de dejarte transformar por lo que estás viviendo. Y si no puedes ir físicamente, si estás enfermo, si estás lejos, si tus circunstancias no te lo permiten, vívelo aquí, en este canal, en las reflexiones diarias que compartimos juntos. Y te invito también a que te quedes con nosotros estos días, a que revises los videos anteriores de este canal, las reflexiones de los domingos de Cuaresma, las meditaciones de los días pasados, porque en ellas hay un camino de preparación para la Pascua que si lo recorres completo, llega a tocar zonas del corazón que a veces permanecen cerradas durante todo el año. Búscalos en el canal. Deja que la palabra de Dios de estos días te acompañe y comparte lo que te haya movido. Quiero terminar esta reflexión donde empezamos, en Betania, en esa casa donde el perfume lo llena todo. En ese momento de una belleza absoluta antes de la oscuridad, Jesús está ahí, sentado a la mesa, con sus amigos, con Marta que sirve, con Lázaro que está, con María que ama sin límites. Y afuera, el mundo sigue girando con sus guerras y sus miedos y sus traiciones. Afuera, los sumos sacerdotes están conspirando. Afuera, Judas ya está calculando cuánto puede sacar de esta historia. Pero adentro de esa casa, en ese momento, hay paz, hay amor, hay fragancia. Y yo creo, con toda la certeza de mi fe, que esa misma casa existe hoy, que ese mismo espacio es posible hoy, que tú puedes estar hoy en Betania, que en el lugar donde estás ahora mismo, con todos tus problemas y tus miedos y tus heridas, puedes crear ese espacio donde Jesús está presente y el amor lo llena todo. No tienes que esperar a resolver todos tus problemas para acercarte a Él. No tienes que tener tu vida perfectamente ordenada. No tienes que haber llegado a ninguna meta espiritual. Solo tienes que traer lo que tienes. Como María trajo su perfume, aunque sea poco, aunque esté mezclado con lágrimas, aunque venga de una vida imperfecta y llena de grietas. Dios no necesita tu perfección. Dios quiere tu corazón, todo tu corazón, con sus grietas y con sus perfumes, con sus Martas serviciales y sus Lázaros resucitados, con sus momentos de generosidad y con sus momentos de cobardía. Tráele todo, así como eres, esta Semana Santa, hoy, ahora. Y si este video te ha tocado el corazón, si algo de lo que hemos reflexionado juntos hoy ha movido algo en tu interior, te pido que lo compartas con alguien que lo necesite. Ese gesto de compartir no es pequeño. Ese gesto de compartir es tu frasco de nardo. Y quién sabe la fragancia que puede crear en la vida de alguien que en este momento está en la oscuridad y necesita saber que hay una casa en Betania donde el amor todavía llena el ambiente. Que el Señor nos dé esta semana el corazón de María, valiente, generoso, libre, que no calcula sino que da. Que el Señor nos dé también la perseverancia de Marta, fiel, constante, que sirve aunque nadie lo aplauda. Y que el Señor nos dé el testimonio de Lázaro, la vida transformada que predica con su sola presencia que la muerte no tiene la última palabra. Que tengan una bendita, profunda y transformadora Semana Santa. Los quiero mucho, los llevo en mi corazón y en mi oración. Y nos vemos mañana en el Evangelio del día. Gloria a ti, Señor Jesús.